Mi suegra se quemó con sopa hirviendo, y mi marido, sin pararse a discernir lo correcto de lo incorrecto, me arrojó todo el cuenco de caldo en ebullición encima y me obligó a arrodillarme y pedir perdón. Inmediatamente llamé a mi padre. Papá, tengo una deuda pendiente que resolver. Envía gente para ayudarme. Saludos a los espectadores que siguen nuestro canal de historias. La gota que colmó el vaso provocó un giro impactante de los acontecimientos, haciendo que la familia de mi marido pagara un precio muy alto. La gente suele decir que casarse es como jugar a la lotería. Ser inteligente y guapa no es tan importante como tener suerte. Antes pensaba que ese dicho era solo para mujeres sumisas que resignaban su vida al destino. Yo tenía derecho a decidir mi propia felicidad, tenía las condiciones para elegir a un hombre de mi misma clase social. Sin embargo, elegí una partida en la que, desde el principio, yo misma me vendé los ojos. Me llamo Elena. Si mencionan a mi familia en el Madrid de los negocios inmobiliarios, seguro que todos conocen a mi padre, don Ricardo. Es un hombre que empezó de la nada, luchando toda su vida en el mundo empresarial para construir un imperio sólido. Mi madre murió joven y mi padre se quedó solo criando a 4 hijos. Tengo 3 hermanos mayores increíblemente talentosos. El mayor es Alejandro, el segundo es Carlos y el tercero es Daniel. Todos participan en la gestión de las grandes y pequeñas empresas de la familia. Al ser la hija menor y haber crecido sin el amor de una madre, desde pequeña fui mimada por mi padre y mis 3 hermanos como una princesa, especialmente por mi hermano Daniel. Él tiene un carácter directo, algo impulsivo con los extraños, pero es extremadamente protector conmigo. Si alguien me hacía sentir un poco triste, Daniel estaba listo para defenderme incondicionalmente. Viviendo en Lausanne, abundancia de la moraleja desde niña, nunca fui arrogante ni me apoyé en mi estatus. Al contrario, siempre anhelé un amor sincero, un hombre que me amara por quien soy, no por la enorme fortuna a mi nombre o el poder de mi padre. Esa fue la razón por la que, al conocer a Javier, tomé una decisión que cambió mi vida. Javier era un ingeniero de edificación normal, proveniente de una familia trabajadora del barrio de Vallecas. El padre de Javier trabajaba como capataz de obra lejos y rara vez volvía a casa. Javier vivía principalmente con su madre, doña Carmen, una mujer sufrida pero que cargaba con la pesada mentalidad de la vieja escuela, extremadamente amargada y estricta. Cuando conocí a Javier, oculté mi identidad de rica heredera. Me vestía con sencillez, conducía una vieja scooter y decía ser una chica de un pueblo de Castilla-La Mancha, cuya familia de agricultores intentaba sobrevivir en la gran ciudad. Javier parecía entonces un chico cálido, amable y muy atento. A menudo me compraba bocadillos baratos en bares de barrio, pero me cuidaba diligentemente cuando estaba enferma. Esas pequeñas acciones hicieron vibrar profundamente el corazón de una joven como yo. Creí haber encontrado un puerto seguro, un hombre, pobre en lo material, pero rico en sentimientos. Nuestra boda fue sencilla. Mi padre y mis hermanos se opusieron al principio, pero al verme tan decidida, mi padre suspiró y aceptó. Aceptó mantener en secreto mi verdadera identidad, enviando solo a unos pocos allegados que se hicieron pasar por parientes del pueblo para asistir a la boda. El día que me casé, llevé mi fe inquebrantable y mi amor al pequeño y estrecho piso en un callejón de Vallecas de la familia de Javier. Comenzó mi vida de casada, pero la vida matrimonial no se parecía en nada a los Andorra que había soñado. Mi mentira piadosa inicial me convirtió en una espina en el ojo de mi suegra. En la mente de doña Carmen, yo era solo una chica de pueblo, pobre como las ratas, que había tenido mucha suerte de pescar a un chico de Madrid como su hijo. Ella pensaba que yo estaba en esa casa solo para vivir a sus expensas. Los días, como no era, fueron una cadena de días tragándome las lágrimas. Doña Carmen me controlaba cada céntimo de la compra. Cada mañana me daba exactamente 10 euros. Me exigía que preparara el almuerzo y la cena para toda la familia con carne, pescado. Yo,
Por amor a mi marido y para evitar conflictos familiares, usaba a escondidas mis ahorros personales para que las comidas fueran decentes. Pero a cambio de ese sacrificio, solo recibía sarcasmos crueles. Me criticaba por gastar demasiado, por no saber administrar. Había días de lluvia y frío en los que volvía tarde del trabajo. Nada más entrar, veía a mi suegra sentada en el salón, soltando indirectas sobre mi pereza y cómo evitaba las tareas domésticas. Y Javier, el marido en quien había confiado mi vida, reveló su verdadera naturaleza. Un hombre pusilánime y extremadamente apegado a las faldas de su madre. Pasara lo que pasara, tuviera razón o no, Javier siempre se ponía del lado de doña Carmen. A menudo soltaba frases que me helaban el corazón. Javier decía: «Madre no hay más que una. Ella ha trabajado duro para criarme, así que tú, como esposa, debes saber aguantar y complacerla». No le importaban mis sentimientos, ni las injusticias que yo soportaba. El punto culminante de mi sufrimiento fue el día del aniversario de la muerte del abuelo de Javier. Mi suegro estaba trabajando fuera y no pudo volver, así que solo estábamos nosotros tres y unas tías cercanas para la comida. Desde la madrugada tuve que ir al mercado. Yo sola me afanaba en la cocina estrecha, sofocante en medio del calor del verano madrileño. El sudor empapaba mi espalda mientras cortaba carne, salteaba verduras y vigilaba la olla de caldo de cocido en el fuego. Puse todo mi empeño en preparar un banquete con la esperanza de complacer a mi suegra y guardar las apariencias por mi marido ante la familia. Mientras yo estaba con la cabeza metida en el humo y la grasa de la cocina, en el salón, doña Carmen y Javier encendían el aire acondicionado, miraban la televisión, comían pipas y reían ruidosamente con las tías. Nadie se asomó para preguntar si Elena necesitaba ayuda. Sentí una oleada de autocompasión, pero la aparté rápidamente. Me dije a mí misma que había elegido este camino y debía cumplir con mi deber de esposa. Coloqué cada plato en la mesa, decorándolo con cuidado, esperando que la comida de hoy transcurriera sin problemas, pero no imaginaba que ese banquete sería la mecha que quemaría por completo el último rastro de afecto que sentía por esta familia. La comida se sirvió en el salón, el olor era delicioso. Sonreí, me sequé el sudor de la frente e invité a mi suegra, a mi marido y a las dos tías a sentarse a la mesa. Me quedé de pie a un lado, esperando a que todos empezaran a comer antes de sentarme en una esquina de la mesa. Doña Carmen cogió el tenedor, removió el pollo asado y torció el gesto. Cogió un trozo de guiso, se lo metió en la boca, masticó 2 veces y lo escupió en el plato con cara de asco. Empezó a criticar en voz alta delante de las invitadas. Dijo: «El guiso está salado como el agua del mar, y las verduras salteadas parecen comida para cerdos. ¿Cómo se puede tragar esto?». Las 2 tías sentadas a su lado también se unieron, guiñando el ojo y soltando indirectas sobre las chicas de pueblo. Hoy en día son torpes, no saben llevar a casa, solo sirven para casarse con hombres de ciudad y disfrutar. Escuchar esas palabras me oprimió el pecho. Claramente había sazonado con cuidado, siguiendo los gustos de la familia. Miré a Javier, esperando que dijera algo en defensa de su esposa, pero Javier solo bajó la cabeza, siguió comiendo, y luego se unió a su madre, mirándome con furia y reprochándome por avergonzar a la familia. Respiré hondo. Intenté tragar las lágrimas que estaban a punto de salir, me disculpé suavemente y dije que aprendería de la experiencia. Me levanté en silencio y fui a la cocina a por el cuenco de caldo de cocido, el último plato del banquete. El caldo, con huesos y garbanzos, se veía delicioso, el humo subía llevando un calor intenso. Usé un trapo de cocina para llevar con cuidado el gran cuenco de cerámica al salón. Justo cuando llegué a la mesa y me disponía a colocar el caldo en un hueco, doña Carmen se levantó de golpe. Sin mirar, movió el brazo con fuerza y me golpeó violentamente en el codo. La situación fue tan repentina que el impacto me hizo perder el equilibrio.
Me tambaleé con el cuenco lleno de caldo hirviendo y unas pocas gotas calientes salpicaron el dorso de la mano de doña Carmen. Ella retiró la mano al instante, se golpeó el muslo y gritó histéricamente, resonando en toda la casa. Empezó a armar un escándalo, acusándome de haberle tirado agua hirviendo a propósito para vengarme por las críticas anteriores. Gritaba y lloraba, diciendo que yo era una nuera malvada, una descarada que quería matar a su suegra. Entré en pánico. Dejé el cuenco en la mesa apresuradamente y busqué servilletas para limpiarle la mano a mi suegra. Intenté explicar que no había sido a propósito, que ella se había levantado de repente y no pude evitarlo. Pero mis explicaciones quedaron ahogadas por los gritos de doña Carmen. En ese momento, Javier tiró su plato de comida a la mesa y se levantó con la cara roja de ira. No necesitó preguntar qué había pasado, ni escuchó mi explicación. A sus ojos, solo existía la imagen de su madre gritando de dolor. De repente, Javier agarró el cuenco de caldo caliente de la mesa. Sin dudarlo, me arrojó todo el líquido hirviendo encima. Una sensación de ardor terrible me invadió al instante. El caldo caliente empapó mi hombro, bajando por mi brazo y parte de mi pecho. Mi piel fina se enrojeció. Inmediatamente, el dolor quemante llegaba hasta el hueso, dejándome paralizada, sin poder hablar. Las lágrimas brotaron por el dolor. Trozos de carne, garbanzos cayeron al suelo, pegándose a mi ropa. Horrorizada, me abracé el brazo rojo. Levanté los ojos incrédulos mirando al hombre que una vez juró protegerme toda la vida. Javier no tenía ni una pizca de arrepentimiento o compasión en su rostro. Me señaló directamente a la cara y usó las palabras más crueles para insultarme. Me llamó mujerzuela, víbora, que me atrevía a hacer daño a su madre. Después de insultarme, Javier se acercó. Me empujó con fuerza por los hombros, obligándome a arrodillarme en el suelo lleno de grasa y agua. Rugió, ordenándome que me arrodillara y pidiera perdón a su madre inmediatamente, o si no, me echaría de casa. Doña Carmen, sentada en la silla con cara de triunfo, fingía gemir y se unía a su hijo, mirándome con desprecio. Las dos tías chasqueaban la lengua, negaban con la cabeza y me señalaban, criticándome. Arrodillada en el suelo frío, las quemaduras en mi piel empezaban a ampollarse, el dolor era asfixiante. Pero el dolor físico no era nada comparado con la herida que desgarraba mi interior. Sentí que alguien estrujaba mi corazón hasta romperlo en 1000 pedazos. Todo el sacrificio, la paciencia, todo el amor que había dado a este hombre durante tanto tiempo resultó ser solo una comedia barata. Había sido demasiado estúpida al rebajarme a vivir escondida bajo una apariencia de pobreza para recibir a cambio este trato cruel. La cruda realidad fue como un cubo de agua helada que despertó por completo a mi verdadero yo. La indignación reprimida se convirtió de repente en un silencio invisible. Mi corazón estaba roto, vacío de ese afecto ciego que una vez sentí por esta familia. Curiosamente, no lloré desconsoladamente, ni grité suplicando, resistiéndome. Las lágrimas de dolor físico dejaron de caer. Lentamente, apoyé las manos en el suelo grasiento y me puse de pie. Mis hombros aún ardían. La ropa pegada a la piel ampollada me causaba un dolor punzante con cada movimiento. Me aparté el pelo sudoroso de la frente. Mis ojos fríos pasaron por la cara triunfante de doña Carmen y se detuvieron en el rostro agresivo de Javier. En este momento, a mis ojos solo eran extraños, personas crueles para las que no necesitaba gastar ni una pizca más de tolerancia. Retrocedí 2 pasos, manteniendo la distancia. Metí la mano en el bolsillo, saqué mi teléfono móvil, con calma. La pantalla se iluminó, busqué en la agenda el nombre guardado con más respeto, la persona a la que rara vez me atrevía a llamar desde que me casé, por miedo a que al escuchar su voz me pusiera a llorar. El tono de llamada sonó rítmicamente en medio del ruido de los insultos de Javier. Después de solo 3 tonos, contestaron al otro lado. Una voz grave, cálida y autoritaria, pero llena de una familiaridad cariñosa, resonó. «Papá,
Respiré hondo, y con un tono increíblemente tranquilo pero firme, pronuncié cada palabra claramente en ese pequeño salón. Le dije a mi padre que estaba en la casa de mi marido en el callejón de Vallecas. Le informé brevemente que tenía una deuda muy grande aquí, que necesitaba ser saldada inmediatamente. Luego, les pedí suavemente que enviara a alguien a recogerme. Mi padre, al otro lado de la línea, pareció notar la anomalía en la voz de su hija. No hizo muchas preguntas, solo dijo una palabra con voz grave: de acuerdo, y colgó inmediatamente. Sabía que la furia de ese hombre poderoso se había encendido. Guardé el teléfono en el bolsillo, acerqué una silla de madera y me senté tranquilamente. Cogí una servilleta para limpiarme la suciedad de las manos, con una compostura que dejó atónitos a los presentes. Doña Carmen, al ver mi actitud, soltó una carcajada chillona y sarcástica, levantó la barbilla hacia mí y soltó un comentario burlón. Me desafió, preguntando a quién acababa de llamar. Decía que una chica de pueblo pobre como yo, con parientes igualmente pobres, no podía tener a nadie importante que la respaldara, gritó, incitando a Javier a darme unas cuantas bofetadas más para que despertara de mi sueño y dejara de intentar asustar a su familia. Javier dio un paso adelante, señalándome a la cara. Se burló, siguiendo el juego de su madre. Me dijo que dejara de hacerme la misteriosa, que en esa casa nadie tenía miedo de mis trucos baratos. Me ordenó que limpiara inmediatamente la suciedad del suelo y me arrodillara en el rincón para arrepentirme, o me echaría a la calle con las manos vacías. Las dos tías también intervinieron, aconsejándome que conociera mi lugar. La familia de mi marido había sido generosa al aceptarme como nuera en Madrid, así que debía ser humilde. Gente como yo solo traía vergüenza. No me molesté en responder ni una palabra. Apreté los labios, mis ojos los miraban con lástima por ser tan miopes, sin saber el terrible desastre que estaba a punto de caerles encima. El dolor quemante en mi hombro y brazo seguía torturándome, pero me ayudaba a tener la mente más clara y lúcida que nunca. Recordé los días viviendo en la gran mansión de La Moraleja. Recordé el abrazo cálido de mi padre y mis hermanos, las comidas familiares llenas de risas donde siempre fui considerada un tesoro invaluable. En comparación, esta casa y esta comida eran frías y apestosas hasta la náusea. Mi paciencia había llegado a su límite definitivo. Mi mentira piadosa había caducado. Ahora ya no era la esposa sumisa de Javier, ni la nuera pobre de doña Carmen. Volví a mi verdadera identidad. Me senté en silencio en la silla de madera, con la espalda recta, los ojos fríos fijos en la puerta principal, contando pacientemente cada segundo, esperando la llegada de mi familia para cobrar todas las deudas. Sangre y lágrimas hoy, el juego ha terminado. Su nuevo comienzo empieza ahora de verdad. El espacio en el salón parecía encogerse. El olor a comida y grasa se estancaba. El sonido del ventilador de techo chirriando se mezclaba con las risas burlonas de doña Carmen y sus tías, creando un ruido de fondo irritante. Seguían pensando que yo solo era una chica de pueblo sola e indefensa intentando mantener un poco de dignidad. Finalmente, Javier se puso en jarras, con cara de prepotencia, soltando alguna palabrota y urgiéndome a arrodillarme y pedir perdón a su madre. Me ordenó limpiar el caldo del suelo, pero su triunfo no duró mucho. Desde fuera del estrecho callejón de Vallecas, una serie de frenazos chirriantes cortó el aire ruidoso. El rugido de los motores de coches de gran cilindrada resonó justo delante del portal. Los vecinos curiosos asomaron la cabeza para ver qué pasaba, murmurando al ver una flota de lujosos coches negros aparcados, bloqueando todo el paso. La puerta de madera carcomida de la casa de Javier ni siquiera tuvo tiempo de ser abierta. Fue derribada por una fuerza brutal desde el exterior. Las bisagras se rompieron, golpeando la pared con un estruendo que hizo saltar a todos en el salón. Doña Carmen, asustada, dejó caer las pipas que estaba comiendo. Las dos tías se encogieron de miedo en una esquina del sofá. Javier miró hacia
la puerta con los ojos desorbitados y la boca abierta, sin entender qué estaba pasando. Desde el patio entraron más de 10 hombres corpulentos, vestidos con trajes negros y gafas de sol, dejando ver tatuajes en sus cuellos y brazos. Se colocaron en fila, bloqueando todas las salidas de la casa. La presencia intimidante de estos hombres hizo que la temperatura de la habitación bajara varios grados. Estaban completamente en silencio, con caras frías e inexpresivas, como estatuas de piedra hechas para cumplir órdenes. Y, entonces, detrás de los guardaespaldas, entró un hombre alto. Era mi hermano Daniel. Llevaba un traje a medida impecable, el pelo peinado, hacia atrás, irradiando poder y una frialdad extrema. Sus ojos barrieron el desordenado salón, pasaron por la comida a medio terminar, por las caras pálidas, de terror de la familia de Javier, y finalmente se detuvieron donde yo estaba sentada, al ver mi ropa manchada de grasa y caldo, y especialmente la piel fina de mí, hombro y brazo roja y ampollada por la quemadura. Los ojos de Daniel se inyectaron en sangre. La ira explotó en su mirada como un volcán en erupción. Desde pequeña, mis hermanos nunca habían permitido que sufriera ni un rasguño. Y, hoy, la princesa de la familia había sido maltratada hasta ese punto. Daniel dio grandes zancadas directamente hacia Javier. Javier estaba tan asustado que le temblaban las piernas. Iba a abrir la boca para preguntar quiénes eran y por qué. Entraban así en una casa privada. Pero antes de que Javier pudiera articular palabra, Daniel levantó la mano y le propinó una bofetada estrepitosa que resonó en toda la habitación. La fuerza del golpe fue tal que Javier perdió el equilibrio y cayó rodando por el suelo de terrazo, con la comisura del labio rota y sangrando. Doña Carmen, al ver que golpeaban a su hijo, gritó histéricamente. Intentó lanzarse a montar uno de sus espectáculos habituales de gritos y llantos para intimidar. Pero apenas dio medio paso, 2 enormes guardaespaldas se abalanzaron, les agarraron los brazos a ella y a Javier se los torcieron a la espalda y los inmovilizaron contra la pared húmeda. La fuerza de estos hombres no les dio ninguna oportunidad de resistirse. Las 2 tías en el rincón estaban tan asustadas que se tapaban la cara llorando y en silencio, sin atreverse a respirar fuerte, deseando ser invisibles. En ese momento, Daniel no volvió a mirar a la madre y al hijo. Se quitó rápidamente su cara chaqueta de traje y me la puso suavemente sobre los hombros para cubrirla, ropa mojada y mantenerme caliente. Su gran mano temblaba al tocar el borde de mi ropa. Su voz, habitualmente grave, estaba ronca por el dolor. Me preguntó si me dolía mucho. Me preguntó por qué lo había ocultado a la familia y había sufrido tanto. Con lágrimas en los ojos, miré a mi hermano y sonreí aliviada. Mi corazón se sintió increíblemente cálido porque sabía que mi verdadera familia ya estaba aquí. Negué con la cabeza y le dije, «Estoy bien, esta herida externa no duele tanto como la herida interna, pero ahora estoy completamente despierta». Doña Carmen y su hijo, inmovilizados contra la pared, presenciaron la actitud sumisa de los matones ante el hombre desconocido, y luego vieron cómo ese hombre me cuidaba con tanto esmero. Finalmente, empezaron a darse cuenta vagamente de una verdad aterradora. La nuera pobre y huérfana a la que insultaban y humillaban a diario tenía un origen tan formidable. La arrogancia de doña Carmen desapareció por completo. Su cara estaba sin una gota de sangre. Empezó a llorar, murmurando disculpas sin parar. Me llamaba por mi nombre, me suplicaba que por el cariño de madre e hija le dijera a ese hombre que tuviera piedad. Javier también. Esa pose de macho alfa que intimidaba a su mujer había desaparecido, reemplazada por una cobardía en extrema. Se arrodilló en el suelo, golpeando la cabeza repetidamente pidiendo perdón, diciendo que todo había sido un malentendido. Me senté en la silla, mirando con frialdad a esas 2 personas retorciéndose de miedo, sin compasión, sin regodeo. Mi corazón se había congelado completamente para ellos. Giré la cara, no quería ver más esas caras hipócritas cediendo él.
escenario a mi hermano Daniel para que resolviera todo. Daniel se enderezó, miró, con ojos afilados, como cuchillos a la madre y al hijo temblando en el rincón. Hizo un gesto a los guardaespaldas, y su voz sonó fría y contundente, ordenando a sus hombres que registraran todo el dormitorio de Javier y mío, que buscaran todos los documentos, teléfonos y libretas y los trajeran. Al oír la orden de registro, la cara de Javier se puso aún más blanca, el sudor frío le empapaba la frente. Intentó resistirse, gritando y suplicando a Daniel que no tocara sus cosas personales, diciendo que era privado. Pero su débil protesta fue silenciada inmediatamente por una mirada fulminante, hogar del guardaespaldas a su lado. En menos de 5 minutos, 2 hombres de traje negro salieron del dormitorio llevando una pequeña caja metálica gris que Javier solía esconder al fondo del armario y su teléfono inteligente. Pusieron la caja sobre la mesa delante de mí. Con una fuerza profesional, reventaron la cerradura de la caja. Dentro había varias libretas de ahorro y un fajo de recibos de transferencia. Con calma, cogí el teléfono de Javier. Durante nuestro tiempo juntos, conocía su contraseña, pero por respeto a su privacidad, nunca lo había revisado. Ahora ya no era necesario guardar las formas. Introduje el código y accedí directamente a la aplicación bancaria de Javier. Cuando la pantalla mostró el historial de transacciones, los números y conceptos me hicieron reír con amargura. Una sensación de asco me subió a la garganta. Levanté las libretas de ahorro de la caja para compararlas. Todas estaban a nombre de doña Carmen. El dinero que entraba en esas libretas provenía de transferencias regulares, mensuales desde la cuenta de Javier. Me giré y miré directamente a los ojos de Javier, pronunciando cada palabra con claridad. Le pregunté, los casi 20.000 euros que ahorré antes de la boda, el dinero que te dije que era de la compensación por unas tierras en el pueblo para que lo usáramos como capital, para un negocio futuro, ¿por qué se han evaporado? Leí en voz alta cada transacción. El día 5 del mes pasado, transferencia a doña Carmen de 2.000 euros para arreglar la cocina. El día 15, transferencia a la tía Paca de 1.000 euros para un negocio, sin intereses. El día 20, transferencia a un primo de Javier de 1.500 euros para comprar una moto. En total, la cantidad sustraída ascendía a casi 18.000 euros. La habitación estaba tan silenciosa, se podía oír la respiración entrecortada de Javier. Balbuceaba sin poder hablar, sus ojos se movían nerviosamente, intentando encontrar una excusa para justificar su robo descarado. Javier intentó justificarse diciendo, cuando una pareja se casa, el dinero es de los dos. Mi madre me crió con mucho esfuerzo, ahora es mayor y necesita dinero para cuidarse. Y si los parientes tienen dificultades, hay que ayudarles. ¿Qué tiene de malo? Incluso tuvo la desfachatez de decir que yo ocultaba un fondo negro porque no confiaba en su familia, por lo que él tuvo que tomar el dinero para ocuparse de asuntos importantes. Esas excusas cobardes solo exponían aún más la naturaleza codiciosa y desvergonzada del hombre al que una vez llamé marido. Tiré fríamente el fajo de recibos sobre la comida esparcida en el suelo. Le dije a Javier, el dinero común es el que ganamos los dos, pero mi dinero es el fruto de mi sudor y lágrimas. No tienes derecho a robarlo a escondidas, luego a hacerte el generoso con el dinero de otro. Señalé la hipocresía de su familia. Todos los días me obligaban a comer mal, contando cada céntimo en la compra, insultándome y llamándome mantenida, pero a mis espaldas me robaban mi dinero para vivir cómodamente y gastar sin control. Doña Carmen, al ver que todo se descubría, empezó su teatro de llantos y lamentos. Se arrodilló en el suelo, cubriéndose la cara con las manos. Asumió toda la culpa, diciendo que ella había obligado a Javier a coger el dinero para prestarlo a los parientes, que Javier era un buen hijo y no se atrevía a desobedecer a su madre. Me suplicó que perdonara a su hijo, que no llamara a la policía, que ella iría a trabajar de sirvienta para pagarme la deuda, pero su tosca actuación no podía engañarme ni un segundo más. Declaré con voz
firme, clara, en cada palabra, que este matrimonio terminaba oficialmente aquí, ahora cortaba toda relación con esta familia sucia y cruel. Mi paciencia y mi amor ciego habían muerto, junto con el caldo caliente que me arrojaron. Hoy solo hablaremos en términos de deudas, sin piedad, sin sentimientos. La traición ha quedado expuesta a la luz y ellos pagarán un precio muy alto por su codicia sin fondo. Al ver que yo había cortado definitivamente todo lazo emocional, mi hermano Daniel dio un paso adelante. La presencia de un hombre curtido en 1000 batallas empresariales se hizo evidente. No necesitó gritar insultos, ni volver a usar la fuerza física, pero cada palabra que pronunció tenía un peso de 1000 kilos que asfixiaba a la familia de Javier. Daniel declaró rotundamente que la cantidad de casi 18.000 euros que Javier me había robado a escondidas debía ser devuelta inmediatamente, sin faltar un céntimo. Les dio de plazo hasta mañana por la mañana. Si el dinero no estaba en mi cuenta, él mismo enviaría una excavadora para arrasar esa casa en el estrecho callejón para cobrarse la deuda. Con las conexiones y el poder de mi familia, esa amenaza no era en vano. Garantizó que convertiría este lugar en un solar antes de que pudieran pedir ayuda a cualquier autoridad. La tensión en la casa era insoportable. Doña Carmen y su hijo, con las caras grises, se abrazaban temblando sin poder decir palabra. Las dos tías se pegaban a la pared del fondo, con la cabeza gacha, temiendo ser implicadas. Justo cuando el ambiente era asfixiante, desde el patio se oyó la voz de un hombre de mediana edad, un hombre de aspecto sufrido, vestido con ropa de trabajo desgastada y una gran bolsa de viaje al hombro. Entró por la puerta. Era el señor Antonio, mi suegro. Acababa de volver de trabajar en una obra en otra provincia, queriendo dar una sorpresa a la familia. Tuve el aniversario del abuelo. No esperaba presenciar una escena tan caótica. Muebles tirados, comida por el suelo, su mujer y su hijo arrodillados ante un grupo de hombres de aspecto feroz en trajes negros. El señor Antonio se quedó petrificado en el umbral, la bolsa se le cayó al suelo. Miró alrededor, confundido, y preguntó con voz temblorosa qué terrible suceso había ocurrido en la casa. Mantuve la calma, me levanté y le saludé educadamente por última vez como nuera. Luego le conté toda la historia con detalle. Le mostré la quemadura roja en mi brazo causada por su propio hijo. Le enseñé las pruebas de las transferencias, las libretas de ahorro que su mujer y su hijo habían creado robando mi dinero. El señor Antonio era un hombre trabajador, que había vivido toda su vida honradamente para mantener a su familia. Nunca imaginó que su mujer y su hijo pudieran hacer cosas tan viles e inmorales. Al escuchar la historia, su rostro curtido por el sol se puso rojo de vergüenza e indignación. Caminó rápidamente hacia doña Carmen y le propinó una fuerte bofetada a la mujer con la que había compartido décadas. La llamó mujer codiciosa y estúpida que había traído la desgracia a la casa y destrozado la felicidad de su hijo. Girándose hacia Javier, le dio una patada en el hombro, llamándolo inútil, cobarde apegado a las faldas de su madre, que se atrevía a robar el dinero del sudor y las lágrimas de su esposa. Después de descargar su ira, el señor Antonio se arrastró hasta donde estábamos Daniel y yo. Ese hombre, que había pasado más de media vida trabajando, con el pelo ya gris, hincó las rodillas lentamente en el suelo frío, rompió a llorar, juntó las manos pidiéndome perdón por no haber sabido educar a su mujer y a su hijo, haciendo que yo sufriera tanta humillación. Le suplicó a Daniel que tuviera piedad, que le diera unos meses para vender esta casa, vender todas las pertenencias, e ir a trabajar de cargador, para devolverme todo el cargador, dinero. La sinceridad del señor Antonio me conmovió un poco, pero esa compasión no era suficiente para borrar el daño que había sufrido. Mi hermano Daniel, sin embargo, no se inmutó en absoluto. Para él, cualquiera que hiriera a su hermana debía pagar el precio justo. Daniel miró fríamente al señor Antonio, su voz no tenía ni pizca de calidez.
calculó detalladamente los casi 18.000 euros de capital robado, más los gastos médicos para que yo fuera al mejor hospital privado a tratar la quemadura, el dinero para la recuperación de la piel y la compensación por el daño moral de los meses que soporté el maltrato en esta casa. Daniel fijó una cifra redonda: 25.000 euros. No aceptó un aplazamiento de varios meses. Solo les dio 3 días para reunir el dinero. Un día de retraso, y los intereses de los prestamistas se sumarían automáticamente y la casa sería embargada. Dicho esto, Daniel me envolvió cuidadosamente los hombros con su chaqueta y me ayudó a levantarme. No me molesté en mirar atrás a esa pequeña y sofocante casa ni una vez más. Crucé el umbral, respiré hondo el aire fresco del atardecer. Mis pasos firmes dejaron atrás los llantos desconsolados de la familia de Javier. Mi vida, desde este momento, pasaba página, dejando atrás por completo la pesadilla llamada familia política. La flota de coches de lujo arrancó los motores y salió del estrecho callejón, llevándome de vuelta al mundo al que realmente pertenecía. El coche de lujo rodaba suavemente por las calles ruidosas del centro de Madrid y luego giró hacia la tranquila zona de chalets de La Moraleja, con sus árboles y su brisa fresca. Este era mi verdadero hogar. Un mundo completamente opuesto a la casa, estrecha, sofocante y llena de cálculos mezquinos del callejón de Vallecas. La enorme puerta de hierro forjado se abrió lentamente, dando la bienvenida a la hija menor que regresaba tras un largo tiempo perdida. Justo cuando el coche se detuvo frente al porche, mis hermanos Alejandro y Carlos ya estaban esperando con caras de preocupación. Se apresuraron a ayudarme a bajar del coche. Al ver la quemadura roja en mi brazo y hombro, Alejandro apretó los dientes y los puños, tratando de contener su ira. Mi padre estaba sentado en su sillón de cuero en el salón. Su pelo gris parecía haber encanecido más. Al verme entrar, se levantó. Sus ojos autoritarios estaban rojos y llorosos. No me reprochó ni una palabra sobre mi decisión de ocultar mi identidad y casarme. Solo me abrazó suavemente y me acarició la cabeza como cuando era pequeña. El amor incondicional de mi familia hizo que la amargura acumulada durante tanto tiempo se disipara, reemplazada por una extraña sensación de paz. La familia ya había llamado al mejor dermatólogo de una clínica privada para que viniera a casa a examinarme. El médico limpió cuidadosamente la herida, aplicó una crema importada fresca sobre la piel ampollada y la vendó suavemente. El médico me dijo que debía cuidarme mucho para evitar cicatrices y me recetó los mejores suplementos. Mi padre ordenó al servicio que preparara los mejores caldos y mariscos para que recuperara fuerzas. Al estar inmersa en cuidados atentos y comer comida deliciosa y limpia, sentí que volvía a la vida después de una larga pesadilla. Después de tomar la medicación y descansar en la suave cama de mi habitación, color crema, mi hermano Daniel entró y se sentó en una silla junto a la cama. Me sirvió un vaso de agua tibia y lentamente me contó los siguientes pasos que había preparado para castigar a la familia de Javier. Daniel dijo que para gente codiciosa e interesada como doña Carmen y su hijo, exigir los 25.000 euros era solo el principio. Para que realmente sintieran la pérdida y la desesperación, tenía que cortar de raíz su fuente de ingresos y su arrogancia. Me contó que, mientras yo soportaba humillaciones en casa de mi marido, él había investigado en secreto los negocios de la familia de Javier, el taller de costura que tenían en un polígono de las afueras. En Fuenlabrada llevaba tiempo funcionando de forma turbia. No solo importaban telas de mala calidad para falsificar marcas famosas, sino que también evadían una enorme cantidad de impuestos desde hacía años. Todas las pruebas, desde los libros de contabilidad y las facturas falsas de materiales de origen desconocido, hasta los videos de los trabajadores poniendo etiquetas falsas, habían sido recopiladas por la gente de Daniel en un expediente completo. Esa misma tarde, cuando salimos de la casa de Javier, Daniel había hecho llegar ese expediente a la Inspección de Trabajo y a Hacienda. La velocidad de actuación de las autoridades fue increíble.
solo unas horas. Después, una inspección conjunta cayó sobre el taller de la familia de Javier. A través de los informes de los hombres que Daniel había dejado vigilando la casa de Javier, supe que todo estaba sucediendo según lo planeado en la casa de Vallecas. Mientras el señor Antonio aún se lamentaba y doña Carmen y Javier lloraban por la deuda de 25.000 euros que pendía sobre sus cabezas, el teléfono de Javier sonó repetidamente. Al otro lado estaba la voz aterrorizada del encargado del taller, informando que las autoridades habían precintado todo el local. Miles de productos falsificados fueron confiscados para su destrucción, y los libros de contabilidad sellados para la investigación. Pero eso no fue todo. Solo 15 minutos después, el banco donde Javier tenía la cuenta de la empresa llamó para notificar que, por orden judicial, todas las cuentas bancarias del taller y las cuentas personales de Javier habían sido congeladas urgentemente. La única fuente de dinero que tenía la familia para subsistir y pagar a los trabajadores había sido completamente bloqueada. Las malas noticias llegaban una tras otra como mazazos sobre la cabeza de la familia de Javier. Estaban completamente hundidos. La fuente de ingresos del que siempre presumían, esa gloria falsa que doña Carmen usaba para mirarme por encima del hombro, se había desvanecido como la espuma. El taller cerrado significaba que estaban en la ruina, e incluso se enfrentaban a la cárcel por falsificación y evasión de impuestos. Esta jugada maestra de Daniel había llevado a la familia de Javier a un callejón sin salida, cortando cualquier esperanza de resistencia de esos codiciosos. Los días siguientes pasaron. Yo me recuperaba tranquilamente en la mansión bajo el cuidado atento de mi familia. La quemadura en mi hombro se fue secando y cicatrizando. De vez en cuando, Daniel me traía las últimas noticias sobre la situación desesperada de la familia de Javier. Al escuchar esos informes, mi estado de ánimo era muy tranquilo, sin ni una pizca de lástima. Lo que estaban sufriendo era puramente el karma. Quien siembra vientos recoge tempestades. Acorralados, la familia de Javier empezó a luchar desesperadamente para encontrar la manera de reunir los 25.000 euros para pagarme, además de las multas del taller. Sin ingresos y con las cuentas congeladas, se vieron obligados a vender cualquier objeto de valor que tuvieran en casa a precio de saudú. El señor Antonio llevó a duras penas la moto nueva que Javier había comprado y mi dinero robado a una casa de empeños. Pero como los papeles no estaban en regla y la moto era un bien en disputa, el dueño de la tienda solo aceptó comprarla por un precio ridículo, ni una cuarta parte de su valor real. Don Carmen, llorando a mares, se quitó la cadena de oro y los anillos que llevaba y los llevó a la joyería del barrio. Eran las joyas de las que presumía ante todo el vecindario, guardadas cuidadosamente. Pero al necesitar efectivo urgentemente, el joyero se aprovechó cruelmente de la situación. Después de toda una mañana, corriendo, vendiendo la tele, la nevera y la lavadora, el dinero total que la familia de Javier logró reunir fue de poco más de 1.000 euros. Esa cantidad frente a la deuda de 25.000 euros era como una gota en el océano. La situación empeoró cuando llegó el siguiente problema. Javier había pedido un gran préstamo personal al banco para comprar materiales para el nuevo pedido. Ese préstamo estaba avalado por la empresa y parte de la escritura de la casa. Ahora que el taller estaba precintado y las cuentas bloqueadas, el banco vio un riesgo de impago demasiado alto y tomó medidas drásticas. El director de la sucursal llamó personalmente a Javier para darle un ultimátum. Debía liquidar la totalidad del préstamo más los intereses en una semana. Si no cumplía, el banco procedería a la demanda civil y al embargo de la casa donde vivían para recuperar la deuda. La amenaza del banco puso a la familia de Javier en una situación límite. Sin otra opción, tuvieron que tragarse su orgullo y llamar a las puertas de sus familiares para pedir prestado. Doña Carmen, arrastrando a Javier, fue a casa de por la tía Paca en las afueras, la misma tía que se había unido a las burlas hacia mí en la comida del aniversario. Pero la ironía de la vida es que cuando eres rico los parientes sobran,
Y cuando estás en problemas no se ve a nadie. Antes, cuando la familia de Javier tenía dinero gracias a robarme, doña Carmen siempre actuaba con superioridad, comportándose con arrogancia, soltando comentarios crueles y despreciando a los parientes más pobres. Ella prestaba dinero, pero insultaba y humillaba a la gente. Ahora el karma había vuelto. Al ver a doña Carmen y Javier frente a su puerta con aspecto demacrado, la tía Paca se negó rotundamente a abrir. Desde el patio le soltó verdades amargas. Dijo que su negocio iba mal, que no tenían ni para comer, así que de dónde iban a sacar dinero para prestar. Además, la tía le recordó el pasado, burlándose de cómo doña Carmen antes miraba a todos por encima del hombro, despreciando a los parientes pobres. Ahora que había caído en desgracia, que se las apañara sola y que no trajera su mala suerte a casa de otros. Dicho esto, la tía Paca se dio la vuelta, entró en la casa y cerró con llave, dejando a madre e hijo plantados en la calle. Siguieron, buscando en casas de tíos y primos. Pero dondequiera que iban, recibían negativas, frías, miradas de desprecio y puertas cerradas en las narices. El muro familiar del que doña Carmen se sentía tan orgullosa se había derrumbado por completo. Nadie tendió la mano para salvar a esas personas falsas, egoístas y crueles. La familia de Javier estaba acorralada, sin salida, solo podían volver a su casa vacía, sentarse y mirarse con resentimiento y desesperación absoluta. La noticia de que el taller de la familia de Javier había sido precintado por las autoridades, investigado por falsificación y evasión de impuestos, se extendió como la pólvora. En la era de la información, en pocos días, todo el barrio de Vallecas conocía el asunto. Los vecinos que antes elogiaban a Javier como un joven talentoso y doña Carmen por su suerte, ahora cambiaron de bando. Se juntaban en las esquinas, murmurando, señalando la puerta de la casa de Javier e insultando. Condenaban la bajeza y la hipocresía de esa familia que aparentaba ser decente, criticando sus negocios sucios e inmorales. El honor y la reputación de la familia de Javier en el barrio quedaron completamente enterrados, arruinados, sin posibilidad de recuperarse. Sin embargo, las habladurías no eran lo peor. Una tarde, cuando empezaba a lloviznar, el silencio lúgubre de la casa se rompió con golpes en la puerta que parecían querer echarla abajo. El señor Antonio corrió a abrir y, sin tiempo a preguntar, fue empujado violentamente a un lado. Un grupo de matones con aspecto peligroso, llevando palos y barras de hierro, entró con arrogancia en el salón. Al frente iba el Buitre, un conocido prestamista que operaba en la zona. Resulta que, para tener capital para las falsificaciones, Javier no solo había pedido préstamos al banco, sino que también se había arriesgado a pedir dinero a prestamistas con intereses usureros. Hasta ahora, gracias al taller, Javier pagaba los intereses regularmente y todo iba bien. Pero ahora que el taller había caído, los prestamistas, que son los más astutos, olieron el peligro e inmediatamente vinieron a reclamar el capital. El Buitre arrastró una silla de plástico que quedaba, se sentó en medio de la casa, miró. La habitación vacía, ya habían vendido la tele y la nevera, y escupió en el suelo. Con chulería, le preguntó a Javier cuándo iba a pagar la deuda. Javier, temblando de miedo, se arrodilló suplicando a el Buitre 10 días más para vender unas tierras en el pueblo. Pero los matones no eran tan amables. El Buitre se levantó de golpe y le dio una bofetada a Javier como advertencia. El golpe hizo que Javier cayera de bruces al suelo de baldosas. Gritó que su dinero no era papel mojado para andar pidiendo prórrogas. Sacó un pagaré ya preparado, detallando el capital y los intereses acumulados, que ya alcanzaban una cifra enorme. El Buitre obligó al señor Antonio, como cabeza de familia, a firmar el documento cediendo la propiedad de la casa donde vivían como garantía. Si en 5 días la familia de Javier no pagaba todo el efectivo, el grupo de El Buitre se quedaría oficialmente con la casa y echaría a toda la familia a la calle.
Ante la agresividad de los cobradores y viendo a su hijo inútil encogido en el suelo, el señor Antonio no tuvo otra opción. Sus manos callosas temblaban mientras sostenía el bolígrafo, secándose las lágrimas, firmando el papel que vendía su alma al diablo. Toda esta tragedia fue grabada por los hombres de Daniel y me la reportaron detalladamente. Sentada en el cómodo sofá de la mansión, bebiendo un sorbo de té caliente, mi corazón estaba increíblemente tranquilo, sin regodeo infantil, pero tampoco con ninguna pizca de lástima. Me di cuenta de que todo pecado tiene su precio. El caldo caliente que Javier me arrojó ese día, los insultos crueles de doña Carmen, todo se había pagado con la ruina total de hoy. Mi corazón ahora está completamente en paz, listo para cerrar el capítulo oscuro y avanzar hacia mi propio futuro brillante, ignorando a los culpables que se hundían en el pozo que ellos mismos habían cavado. El plazo final llegó. Aquella mañana, el cielo de Madrid estaba cubierto de nubes grises, anunciando una gran tormenta. Elegí un elegante vestido de oficina negro, con una chaqueta fina por encima para cubrir la cicatriz que se estaba curando en mi hombro. Me puse unos tacones de aguja y subí con confianza al coche de lujo que Daniel había preparado. Hoy quería presenciar personalmente el punto final de los días de injusticia que había sufrido. El coche avanzó lentamente hacia el conocido Callejón de Vallecas. Este lugar fue donde soporté insultos crueles con los dientes apretados. Fue donde enterré mi juventud entre platos llenos de grasa. Ahora, al volver, mentalidad era completamente diferente. Ya no era la nuera pobre y sumisa, sino una mujer dueña de su vida. Cuando mi coche se detuvo en una esquina discreta no lejos de la casa de Javier, una escena caótica se desarrollaba ante mis ojos. Un coche de la policía estaba aparcado frente al portal, junto con agentes judiciales, representantes del banco, el presidente de la comunidad de vecinos y la policía municipal. Llevaban gruesos fajos de documentos, con caras serias, procediendo a leer la orden de embargo. El señor Antonio estaba apoyado en la pared desconchada, mirando con ojos perdidos orden de precinto de la casa. Doña Carmen gritaba y lloraba. Se revolcaba por el suelo, arañando el aire, maldiciendo. Gritaba: «Por favor, agentes, dennos unos días. Suplico al banco que no nos eche a la calle, pero la ley es fría, las deudas acumuladas y la estafa de la doble hipoteca de la familia no permitían ninguna clemencia». Al mismo tiempo, la furgoneta de los matones liderados por el buitre también llegó. Al ver que el banco se había adelantado, el buitre, furioso, insultó y se abalanzó sobre Javier, agarrándolo del cuello y golpeándolo. Los policías municipales tuvieron que esforzarse para separar a los matones. El buitre señaló a Javier y declaró: «Esta deuda os perseguirá hasta la tumba. Os encontraré donde os escondáis». Ante la presencia de las autoridades, la familia de Javier fue obligada a sacar sus cosas personales en 30 minutos. La casa ya estaba vacía porque habían vendido todo antes. Ahora, solo tuvieron tiempo de meter algo de ropa vieja en bolsas de basura, arrugadas. Las autoridades procedieron a poner la cinta policial y los sellos en la puerta de madera y la reja. El sonido de los candados cerrándose resonó, clausurando oficialmente el último refugio de la familia de Javier. Los vecinos salieron a mirar como si fuera una fiesta. Las mujeres que solían cotillear en la esquina ahora señalaban a gusto. La dueña del bar de la esquina decía en voz alta, para que todos la oyeran, que esa familia vivía de forma cruel, siempre aparentando ser dignos pero podridos por dentro. Ahora recibían el karma y se lo merecían. El presidente de la comunidad negaba con la cabeza, culpando al señor Antonio por no saber educar a su mujer y su hijo para llegar a este punto, preguntándose con qué cara mirarían a la gente. Nadie se acercó a consolar, nadie tendió una mano para ayudar. Fueron aislados, despreciados por los mismos vecinos con los que habían convivido durante años. Los 3 miembros de la familia de Javier salieron del callejón cargando las bolsas de basura con ropa, con aspecto miserable.
Sus caras estaban demacradas, ojerosas y llenas de desesperación. Habían perdido todo el dinero, la casa, el honor y la dignidad humana. Bajé la ventanilla del coche, mis ojos tranquilos seguían sus figuras patéticas. Javier levantó la vista por casualidad, nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos en ese momento solo había asombro, miedo y un arrepentimiento tardío. Se detuvo, pareció querer acercarse a llamarme, pero al ver a los guardaespaldas, rodeando el coche, y mi mirada fría como el hielo, sus pies se clavaron en el suelo. No dije ni una palabra. Subí la ventanilla. Ahora nos separaba un cristal y blindado, y también el muro fronterizo entre dos mundos que nunca volverían a cruzarse. Hice una señal al conductor para que arrancara. El coche de lujo dio la vuelta, dejando atrás a los que se hundían en el fango de la codicia y la crueldad. Mis días de infierno terminaron oficialmente, dando paso a un nuevo amanecer más brillante que me esperaba. De vuelta en la mansión de la Moraleja, sentí que me quitaba una losa que pesaba sobre mi corazón desde hacía mucho tiempo. El ambiente en la casa siempre estaba lleno de risas, muy diferente al frío, sofocante de la casa de Javier. Mi padre, Alejandro y Carlos habían dejado de lado sus ocupados trabajos para pasar el fin de semana completo en casa conmigo. La cena familiar se sirvió en la larga mesa de nogal. La cocinera se había esmerado en preparar todos mis platos favoritos. Alejandro me sirvió un trozo de merluza a la vasca, sonriendo y diciéndome que comiera mucho para recuperarme pronto. Carlos contaba continuamente anécdotas divertidas de la empresa para hacerme reír. Mi padre estaba sentado en la cabecera, mirando con ojos tiernos a sus hijos reunidos, asintiendo satisfecho de vez en cuando. Esas cenas cálidas habían sido un lujo para mí durante mi tiempo de casada, pero ahora volvían a ser lo que significaba un hogar tras la tormenta. La quemadura en mi brazo, gracias a la crema importada y los cuidados, se había difuminado mucho, dejando solo una fina cicatriz que se mezclaba con el color de la piel. Cuando mi salud y mi espíritu se recuperaron por completo, mi padre me llamó a su despacho. Se sentó pensativo junto a la mesita de té y me dijo, lentamente, que había llegado el momento de que su hija volviera a su verdadero lugar. No quería que siguiera viviendo escondida, ocultando mis capacidades. El grupo inmobiliario de la familia tenía muchas áreas de negocio que necesitaban la agudeza y la sutileza de una mujer. Quería que me uniera a mis hermanos en la empresa y me hiciera cargo de parte del proyecto de apartamentos de lujo. Acepté la propuesta de mi padre con gran determinación. Comprendí que la única manera de borrar las heridas del pasado era volverme fuerte y sobresaliente. No podía ser siempre la princesita escondida detrás de mi padre y mis hermanos. Tenía que valerme por mí misma. El primer día de vuelta al mundo empresarial, elegí un traje de chaqueta blanco de corte impecable que realzaba mi figura y mi porte. Llevaba el pelo largo recogido en un moño ordenado y los labios pintados de rojo ladrillo irradiaban una confianza afilada. Cuando entré con mi hermano Alejandro en el vestíbulo principal del edificio del grupo, una fila de empleados inclinó la cabeza en señal de respeto. Sus miradas mezclaban sorpresa y admiración. Alejandro me llevó a mi propia oficina, amplia y llena de luz natural. Empezó a guiarme para que me familiarizara con los informes financieros, los planos, los diseños de los proyectos y cómo manejar los asuntos legales relacionados con los bienes raíces. El volumen de trabajo inicial me abrumó un poco, pero con la base de conocimientos que ya tenía y la enseñanza atenta de mis hermanos, rápidamente cogí el ritmo. Los días siguientes, mi agenda estuvo llena de reuniones de la junta directiva, visitas a las grandes obras. No dudé en ponerme el casco y las botas de seguridad para inspeccionar cada partida de la construcción. Aprendí a negociar con socios, siendo firme para proteger los intereses del grupo, pero también muy hábil para mantener relaciones comerciales a largo plazo. Estar ocupada en el mundo de los negocios fue como una medicina milagrosa que me ayudó a olvidar todas las penas. Cada contrato firmado con éxito, cada proyecto
Aprobado me daba un gran orgullo. De ser un ama de casa que se pasaba el día en la cocina preocupada por la compra, me transformé completamente en una directora valiente y decisiva en la mesa de negociaciones. Mis hermanos, al ver el crecimiento de su hermana pequeña, estaban muy orgullosos. Daniel a menudo bromeaba diciendo que cuando la general sale a la batalla, nadie la detiene. Esa broma llevaba implícita la absoluta tranquilidad de la familia. Me dije a mí misma que el camino por delante era largo. Usaría mi talento y mi esfuerzo para construir una carrera sólida, demostrando a todos mi verdadero valor, sin dejar que nadie volviera a tener la oportunidad de pisotearme. Mientras yo brillaba y estaba ocupada con proyectos millonarios, en algún rincón oscuro de Madrid, la familia de Javier estaba probando el fondo de la humillación y la pobreza. Echados de casa, sin dinero, sin trabajo y cargando con una deuda enorme tanto conmigo como con los prestamistas. Ningún pariente quiso acogerlos. Los antiguos socios de Javier lo evitaban como a la peste. La familia de tres tuvo que vagar por las calles. Finalmente, encontraron un hueco bajo un puente húmedo y maloliente en las afueras de la ciudad, quizás cerca de la M30 o M40, para refugiarse. Juntaron lonas, plástico rotas y cartones mohosos para hacer un lugar donde dormir y protegerse del frío y el viento. Para sobrevivir, el señor Antonio, con su cuerpo delgado y enfermo, tenía que cargar un saco roto y vagar por los vertederos recogiendo botellas de plástico y chatarra para venderlas por unas pocas monedas y comprar pan. Doña Carmen, la mujer que antes despreciaba mis comidas con carne y pescado, ahora tenía que sentarse en la acera con un vaso pidiendo limosna a los transeúntes. Había días de lluvia en los que no podían salir a recoger chatarra ni pedir limosna, y los tres tenían que pasar hambre, acurrucados bajo el puente, escuchando el ruido de los coches pasando por encima. Javier, un hombre joven y fuerte pero cobarde, no se atrevía a buscar un trabajo decente por miedo a que los prestamistas lo encontraran. Se escondía bajo el puente, viviendo de la caridad y del dinero del sudor de su anciano padre recogiendo basura. La pobreza y el sufrimiento destruyeron completamente su aspecto. Ropa sucia y maloliente, pelo enmarañado, caras demacradas. Nadie reconocería que esta fue una vez una familia que poseía una casa y un taller en Vallecas. Pero la resistencia humana tiene un límite. Vivir como ratas de alcantarilla los agotó física y mentalmente. Un día, el hambre que les desgarraba el estómago venció al miedo y al último rastro de orgullo. A través de rumores y preguntas, Javier y doña Carmen ayudaron al señor Antonio a caminar los largos kilómetros hasta la zona de chalets, de la Moraleja donde vivía mi familia. Era un domingo. Yo estaba disfrutando de té de la tarde en el soleado porche cuando el guardia de seguridad vino, corriendo a avisarme. Dijo que había 3 mendigos, con un aspecto muy lamentable, arrodillados frente a la puerta principal, llorando y gritando, exigiendo ver a la dueña llamada Elena. Dejé la taza de té en la mesa con calma e hice una señal al guardia para que encendiera la pantalla de la cámara de seguridad de la puerta. En la pantalla, 3 figuras harapientas estaban arrodilladas sobre el suelo de piedra caliente. Doña Carmen golpeaba continuamente la cabeza contra el suelo, llorando a gritos y llamándome por mi nombre desesperadamente. Javier también estaba arrodillado a su lado, agarrando la pierna del pantalón del guardia, suplicando que les dejaran entrar. Fruncí el ceño. Me puse una chaqueta fina y caminé lentamente hacia la puerta de la mansión. Al verme aparecer tras la enorme reja de hierro, los 3 parecieron ver un salvavidas y gritaron aún más fuerte. Doña Carmen metió sus manos sucias de tierra a través de los barrotes, suplicándome que tuviera piedad por los viejos tiempos de matrimonio y les perdonara la vida. Se lamentaba diciendo que estaban a punto de morir de hambre y frío bajo el puente, y me pedía que retirara la deuda de 25.000 euros y que hablara con las autoridades para que fueran indulgentes con el caso del taller. Me quedé de brazos cruzados, mirando a las 3 personas postradas a mis pies.
Mi voz sonó fría y cortante. Les dije que los lazos entre nosotros habían sido quemados por sus propias manos con aquel caldo hirviendo hacía mucho tiempo. Ahora en este mundo no existe eso de hacer el mal sin pagar el precio. La deuda, de 25.000 euros, era dinero de mi sudor y lágrimas. Si lo robaron, tenían que devolverlo. Rechacé todas las súplicas de aplazamiento o perdón de la deuda, al ver mi actitud firme. El señor Antonio tosió violentamente y golpeó la cabeza hasta sangrar. Me suplicó que les diera una salida. Dijo que ahora estaban acorralados. Los matones los perseguían, no tenían refugio ni trabajo para ganar dinero para pagar la deuda. Miré el aspecto miserable del señor Antonio, y en mi interior surgió una decisión práctica. No tenía intención de llevar a nadie a morir de hambre o sed. Eso no mejoraría mi vida. Mi propósito era que ellos mismos trabajaran duro, que probaran la amargura que yo había experimentado, usar su propio trabajo honrado para pagar sus culpas. Llamé a mi hermano Daniel y le pedí que lo organizara. 10 minutos después, llegaron los hombres de Daniel. Hice un trato directo con la familia de Javier. Les daría una salida, una oportunidad de trabajar para pagar la deuda. Javier sería enviado a trabajar como peón de albañil cargando sacos en una obra en las afueras. Doña Carmen sería enviada a fregar platos y limpiar baños en una cadena de bares, de menú del día muy concurridos. El 80% del salario mensual de madre e hijo se retendría para pagarme la deuda. El 20% restante sería suficiente para que alquilaran una habitación miserable y comieran lo justo. El señor Antonio, demasiado débil para el trabajo físico, se quedaría en casa ocupándose de la comida para su mujer y su hijo. Especialmente, durante todo el proceso de trabajo, siempre habría gente Daniel vigilando estrechamente cada uno de sus movimientos. Cualquier intento de fuga o pereza sería castigado severamente. Ante la elección de seguir muriendo de hambre bajo el puente o trabajar duro, la familia de Javier no tuvo más remedio que apretar los dientes y aceptar. Firmaron el compromiso de trabajar para pagar la deuda con dedos temblorosos. Los hombres de Daniel los subieron inmediatamente a una furgoneta y los llevaron directamente a los lugares de trabajo. Viendo el vehículo desaparecer tras los árboles, me di la vuelta y entré en casa. Les había dado la oportunidad de vivir. Pero si su naturaleza era buena o la maldad intrínseca en ellos decidiría el resultado final, eso ya no era asunto mío. La vida de trabajo duro debería haber sido una lección valiosa para que la gente reconociera sus errores. Pero para personas egoístas, de mente estrecha como doña Carmen y su hijo, el castigo del trabajo manual parecía solo avivar más la llama del odio en sus corazones. Bajo la estricta vigilancia de los hombres de mi hermano, Javier fue empujado a trabajar en una gran obra de construcción en las afueras. Todos los días, desde el amanecer hasta que se ponía el sol, el hombre que solía vivir de su madre, su esposa ahora, tenía que doblar la espalda cargando pesados sacos de cemento. Las manos blancas de Javier pronto se llenaron de callos y sangraron por los purlos cortes de los ladrillos. Su piel se oscureció por el sol, y el sudor siempre empapaba su ropa de trabajo, rota. Y doña Carmen, la mujer que solía criticar mi comida, ahora tenía que meter la cara en pilas de platos sucios, llenos de grasa en un concurrido bar de menús. Tenía que trabajar sin descanso, enfrentándose a los gritos del dueño, al desprecio de sus compañeros. Cada noche, cuando madre e hijo arrastraban sus cuerpos cansados de vuelta a la estrecha habitación alquilada, en lugar de examinar su conciencia, doña Carmen volcaba toda esa frustración sobre mí. Sentada masajeándose los brazos hinchados por estar en remojo con detergentes, le llenaba la cabeza a Javier con palabras venenosas. Decía que yo era la malvada y calculadora que había planeado una trampa para destruir a su familia. Olvidaba por completo que ella misma había tirado el caldo caliente, que su hijo había robado mi dinero. Esas palabras oscuras e incitadoras se inyectaban día tras día en la cabeza de Javier, convirtiendo su débil arrepentimiento inicial en un odio ciego y loco.
Javier juró que encontraría la oportunidad de hacerme pagar por la humillación que estaba sufriendo. Mientras ellos se hundían en el fango del odio, yo daba pasos firmes en mi carrera. El grupo de mi familia acababa de ganar la licitación para un proyecto de centro comercial de lujo en una ubicación privilegiada en el centro de Madrid. Mi padre confió en mí y en mi hermano Alejandro para dirigir directamente este proyecto. Dediqué todo mi esfuerzo día y noche a estudiar los planos, negociar con los proveedores de materiales y seguir de cerca el progreso de la obra. Una mañana de lunes despejada, fui con Alejandro y varios ingenieros jefes a inspeccionar la planta baja del centro comercial que estaba en proceso de finalización. Llevaba un traje de oficina gris claro y un casco de seguridad blanco, anotando cuidadosamente en mi libreta los puntos que necesitaban ajustes. El ambiente en la obra era muy animado. El sonido de la maquinaria resonaba constantemente. Estaba completamente concentrada en el trabajo, sin saber que había unos ojos, inyectados en sangre escondidos detrás de una pared en bruto en un rincón, observando fijamente cada uno de mis movimientos. Era Javier, aprovechando que el capataz no miraba. Se había escapado de la obra de las afueras y había cogido un autobús hasta allí. Javier llevaba ropa manchada de barro, una gorra calada que le tapaba media cara, y en su mano apretaba medio ladrillo rojo. Los celos y el odio se desbordaron al verme allí radiante, segura y poderosa, rodeada del respeto de todos. Javier perdió el control por completo. Justo cuando yo cruzaba una cinta de advertencia de zona de obras, Javier salió, de repente del rincón oscuro como una bestia salvaje. Levantó el ladrillo en su mano, gruñendo insultos ininteligibles, y se lanzó directamente hacia mi cabeza. La situación ocurrió tan rápido que la gente alrededor no tuvo tiempo de reaccionar. Solo me dio tiempo a girar la cara y ver el rostro deformado por el odio de Javier acercándose. Pero en ese momento crítico, mi hermano Alejandro, con reflejos de quien siempre protege a su hermana, me empujó con fuerza a un lado. El empujón me hizo caer sobre un montón de arena blanda. Al mismo tiempo, el ladrillo en la mano de Javier rozó el hombro de Alejandro, cayó al suelo. El equipo de seguridad que nos acompañaba reaccionó inmediatamente, con 2 movimientos básicos de defensa personal, inmovilizaron a Javier, torciéndole los brazos a la espalda y aplastándolo contra el suelo de cemento rugoso. Me levanté a duras penas, sacudiéndome la arena y el polvo de la sarna ropa, con el corazón latiendo con fuerza por el susto. Alejandro corrió a ayudarme, sus ojos llenos de preocupación mezclada con una ira extrema. Se giró para mirar a Javier, que forcejeaba en el suelo, preparándose para darle una paliza mortal a ese loco. Pero levanté la mano para detenerlo. Caminé hasta ponerme frente a Javier, mirando directamente a sus ojos, inyectados en sangre. Ya no había indignación ni lástima en mi corazón. En este momento solo existía un silencio aterrador. Me di cuenta de que golpear o vengarse de gente así solo ensuciaría mis manos y rebajaría mi valor. Con calma, le dije a Alejandro que llamara a la policía y dejara que la ley se encargara de todo. Quería que Javier respondiera ante la justicia por su intento de causar lesiones graves. Mi corazón se había cerrado completamente al pasado. Esta era la última lección que le daba a su familia. Una lección sin la sangre y las lágrimas de la venganza violenta, sino el castigo más justo de la ley. El sonido de las sirenas de la policía resonó, desgarrando el ruidoso espacio de la obra, poniendo fin oficialmente a los oscuros planes de Javier. Los policías lo metieron rápidamente en el coche patrulla. El video de las cámaras de seguridad de la obra, junto con las declaraciones de los testigos, se convirtieron en pruebas irrefutables. Javier fue condenado a prisión por un delito de lesiones y alteración del orden público. Las frías puertas de la cárcel se cerraron, atrapando la poca juventud y el futuro incierto de ese hombre cobarde. La noticia del encarcelamiento de Javier llegó como un rayo que destruyó las últimas fuerzas de doña Carmen. En el Ibar
Al oír a la gente hablar de que su hijo había ido a matar a alguien con un ladrillo, se puso nerviosa y dejó caer una pila de platos caros al suelo, rompiéndolos. El dueño, que ya estaba harto de su actitud perezosa, aprovechó la oportunidad para echarla a la calle sin pagarle ni un céntimo. Habiendo perdido su única fuente de ingresos y sin nadie que la mantuviera, doña Carmen cayó en la miseria más absoluta. Vagaba sin rumbo por las calles concurridas, mirando a las familias que iban a comer felizmente mientras se le caían las lágrimas. La desesperación y el hambre que le corroía el estómago derribaron el último rastro de dignidad de esa mujer que una vez fue arrogante. Entró a escondidas en un gran supermercado tipo Mercadona y se escondió unos paquetes de embutido y pan bajo la ropa rota. Pero su torpe acción no pudo engañar al sistema de cámaras de seguridad y a los guardias. Fue atrapada infraganti, esposada y llevada a comisaría. Con el valor de lo robado sumado a su actitud de resistencia y escándalo, doña Carmen corrió la misma suerte que su hijo, siendo castigada por la ley, entrando en el sistema penitenciario. En la chabola bajo el puente, ahora solo quedaba el señor Antonio. Al enterarse de que su mujer y su hijo habían ido a la cárcel uno tras otro, el hombre trabajador se derrumbó por completo. La bronquitis crónica causada por los días, durmiendo al raso, empezó a reaparecer, violentamente. Tenía fiebre alta continuamente, tosía sangre, yacía sobre los cartones mohosos, sin nadie que lo cuidara ni una pastilla para bajar la fiebre. Una tarde de lluvia intensa, los hombres de Daniel, mientras patrullaban por la zona, descubrieron al señor Antonio agonizando y me llamaron para informarme. Al oír la noticia, una compasión oculta surgió en mi interior. Aunque su familia me había causado innumerables humillaciones, aunque su codicia lo había destruido todo, al enfrentarme a una vida que se apagaba, no podía mantener la crueldad para siempre. Ordené a mi gente que llevaran al señor Antonio a un hospital público provincial, pagué todas las tasas y pedí a los médicos que lo cuidaran lo mejor posible. Cuando me paré frente al cristal de la unidad de cuidados intensivos mirando hacia adentro, el señor Antonio había despertado. Estaba conectado a varias máquinas de soporte vital. A través del cristal me reconoció. De sus ojos hundidos brotaron 2 lágrimas turbias. Con las pocas fuerzas que le quedaban, juntó sus manos delgadas con la vía intravenosa y me hizo una reverencia a través del cristal. Entendí que era una reverencia de arrepentimiento extremo, el despertar tardío de un padre que no supo educar a su mujer y su hijo, dejando que el karma cayera sobre toda la familia. Asentí levemente, esbozando una sonrisa amable en señal de perdón. Unos días después, debido a la extrema debilidad de su cuerpo y a que la enfermedad estaba en fase terminal, el señor Antonio dio su último suspiro en el silencio del hospital. Mi familia pagó todos los gastos del funeral y envió sus cenizas a un cementerio tranquilo. La noticia de la muerte del señor Antonio y de mi ayuda humanitaria fue transmitida por los funcionarios de prisiones a Javier y doña Carmen en la cárcel. Esa noche, llantos ahogados de arrepentimiento resonaron desde 2 celdas paradas. Finalmente, comprendieron la frontera entre el bien y el mal, entre la venganza cruel y el perdón noble. El ego egoísta de doña Carmen fue completamente destruido. Javier también se dio cuenta de su propia vileza. Habían tenido que pagar un precio demasiado alto con su propia familia. Libertad. Decidí escribir una carta a mano y enviarla a la cárcel para ellos 2. En la cárcel, carta no usé palabras de reproche. Dije que la deuda económica y las heridas físicas del pasado se consideraban pagadas con las sentencias que estaban cumpliendo. Había perdonado completamente, ya no guardaba ningún rencor. Esperaba que se rehabilitaran bien, que usaran el resto de sus vidas para redimirse y vivir como personas decentes. Al firmar, sentí mi corazón ligero. El capítulo más triste y doloroso de mi vida se cerró oficialmente con comprensión, perdón y una serenidad infinita, dejando ir todas las penas del pasado. Me
dediqué en cuerpo y alma al trabajo y a disfrutar del amor incondicional de mi familia. Bajo mi dirección y la de Alejandro, el proyecto del centro comercial de lujo se completó antes de lo previsto y logró una calidad excelente. El grupo de mi familia consolidó su posición de liderazgo en el mercado. Se firmaban grandes contratos continuamente, los beneficios superaban las expectativas de la junta directiva. Mi padre estaba orgulloso y lo demostraba dondequiera que iba. También presumía de su hija menor, talentosa y guapa, que había sabido levantarse con fuerza de los tropiezos de la vida. A finales de año, el grupo organizó una fiesta de gala para relacionarse y agradecer a los socios estratégicos en el lujoso salón de baile de un hotel de 5 estrellas, como el Ritz o el Palace. Ese día llevé un elegante vestido de noche color verde, esmeralda, el pelo ondulado suelto sobre la espalda y una sonrisa radiante para recibir a los invitados. Fue en esta fiesta decisiva donde conocí a la pieza que realmente encajaba en mi vida. Se llamaba Mateo, director de una prestigiosa empresa de arquitectura y diseño de interiores, y también el socio principal de diseño de nuestro proyecto de centro comercial. Mateo tenía una figura alta, un rostro sereno, ojos brillantes que irradiaban inteligencia y una calidez increíble. A diferencia de los hombres que me rodeaban con palabras dulces pero vacías, Mateo me atrajo con su sutileza, moderación y amplio conocimiento. Durante toda la fiesta, tomó la iniciativa de venir a hablar conmigo. Hablamos de arte arquitectónico, de filosofías empresariales y también de puntos de vista sobre la vida. La sintonía en nuestra forma de pensar hizo que la conversación se prolongara sin fin. Después de esa noche, Mateo comenzó a cortejarme con sinceridad y paciencia. No, usó regalos caros para ganarse mi corazón, porque entendía que no me faltaban esas cosas. En cambio, usó su atención para calmar mi corazón que había sufrido tanto. Recordaba que me gustaba el té de manzanilla sin azúcar. Sabía que a menudo me dolían los hombros y el cuello después de horas de trabajo estresante, y frecuentemente me enviaba ramos de paniculata blanca, que me encantaban. Cuando los sentimientos se hicieron más profundos, decidí contarle a Mateo sobre mi pasado, sobre el tiempo que fui una nuera humillada que dejó cicatrices difíciles de borrar en mi alma. Contrariamente a mis preocupaciones, a Mateo no le importó ni mostró lástima. Me cogió las manos con fuerza, mirándome directamente a los ojos con la mirada más firme. Dijo que lo que había pasado solo me hacía más fuerte y más digna de ser valorada. Juró usar el resto de su vida para protegerme, para no dejar que nadie me hiciera derramar ni una lágrima más. La sinceridad y comprensión de Mateo derribaron por completo el muro defensivo que yo había construido con tanto esfuerzo. Un fin de semana de otoño, con el cielo despejado, Mateo condujo para llevarme a visitar su pueblo natal en una zona rural tranquila, quizás en la sierra de Madrid o Segovia, donde había campos dorados y un pequeño río que serpenteaba suavemente. De pie ante la paz de la naturaleza, Mateo de repente hincó una rodilla en la hierba verde, sacó del bolsillo una caja de terciopelo rojo y con una voz grave y temblorosa por la emoción, me propuso matrimonio. No hubo lujos ruidosos, no hubo multitud de testigos, solo el cielo y la tierra, y el amor puro de dos corazones latiendo al unísono. Lloré de felicidad, asentí con la cabeza para que él me pusiera el brillante anillo de compromiso en el dedo anular. La historia turbulenta de mi vida se cerró con una fiesta familiar, increíblemente cálida, en la conocida mansión de La Moraleja. Hoy el salón estaba más lleno de risas que nunca. Mi padre sonreía radiante continuamente, brindando con vino con su futuro yerno, de quien estaba muy satisfecho. Alejandro, Carlos y especialmente Daniel, uno por uno, enviaron sus mejores deseos para Mateo y para mí. Todos reunidos alrededor de la mesa llena de comida, el ambiente familiar estaba lleno de amor y una conexión sólida. Apoyé la cabeza en el hombro de Mateo. Mis ojos recorrieron los rostros queridos de mi familia y, en mi corazón,
surgió una profunda gratitud. Agradecí las adversidades pasadas porque me forjaron el carácter. Agradecí el perdón que me ayudó a dejar ir el purto, odio para encontrar la paz. Y sobre todo, agradecí a la vida por compensarme con un amor sincero, abriendo un nuevo amanecer brillante, pleno y lleno de felicidad. Estimados espectadores, cuando la puerta del pasado se cierra, también se abre un nuevo amanecer, brillante para la protagonista de la historia que acabamos de contar. Seguramente nos deja muchas reflexiones profundas sobre el valor de la familia y la ética humana. Quizás a través de esta historia nos damos cuenta de que la sumisión ciega en el matrimonio nunca es un salvavidas para proteger la felicidad, sino que a veces se convierte en el caldo de cultivo para la indiferencia y la codicia sin y fondo de la otra parte. Un verdadero hogar debe construirse sobre el respeto, la tolerancia y el compartir por ambas partes. No puede existir basado en pisotear o explotar el sudor y las lágrimas del cónyuge. La historia también es una prueba muy clara de la ley del karma en la vida. Aquellos que usan la crueldad, la hipocresía y las artimañas para tratar a los demás finalmente recibirán un final trágico, con las manos vacías y solos. Nunca se debe abusar de la bondad y la humildad de las personas buenas, porque toda resistencia tiene un límite. Más que nada, vemos el poder milagroso del perdón. Dejar ir el resentimiento no es ceder ante el malvado, sino la mejor manera de curar las propias heridas, recibir nuevas alegrías. Vivir con sinceridad, bondad y valorar a quienes realmente nos aman es la llave de oro que abre una vida plena y pacífica. Gracias a los espectadores por dedicar tiempo a escuchar y acompañarnos en la historia de hoy. Les deseamos siempre mucha salud, paz y felicidad en la vida. Mem.